qué bueno encontrarme nuevamente con ustedes en el tercer encuentro internacional de geobiología organizado por la Tierra Viva. Gracias a todos por este momento, gracias a los organizadores por esta posibilidad de compartir y participación y de hablar de algo que es realmente para mí una emoción muy particular poder compartir con ustedes cómo las cualidades, las condiciones que nos aporta a los geobiólogos el péndulo universal. Pero no me presenté, soy Patricia Silva, desde Mar del Plata, aquí atrás mío, mi ciudad, República Argentina, allí en la provincia de Buenos Aires, playas para todos aquellos que gusten venir a disfrutar de Mar del Plata, técnica en radiodiagnóstico de hace muchísimos años, geobióloga, experta en salud geoambiental y compartiendo hoy todas estas posibilidades que nos brinda el péndulo universal. Valoración y corrección energética de los lugares con el péndulo universal. Y aquí lo tenemos. Es precioso, ¿verdad? Yo soy una enamorada del péndulo universal, pero por las posibilidades que me brinda. Ahora, pensemos, ¿qué es un péndulo? ¿Por qué al péndulo universal se le llamó péndulo? Simplemente los creadores de este instrumento, simplemente porque pende de un cordón o una esfera y, bueno, un objeto que podría haber tenido cualquier forma, pero en este caso no. Le llamaron péndulo por eso, porque oscila desde un cordón que lo sostiene. ¿Y por qué un péndulo universal? Entonces, acá tenemos que remitirnos a los creadores, a André de Bélizal, a Léon Jomery, ingenieros franceses. Estos ingenieros tuvieron muchísima curiosidad y viajaron a Egipto porque primero les interesaba todo esto que era la cultura del antiguo Egipto y luego pudieron ver que no era casualidad. Todos los faraones eran sepultados con sus tesoros. En todas las tumbas donde ellos ingresaban y ingresaron, pudieron estudiar y demás, se encontraron que cada faraón, como podemos ver en la imagen, tenía lo que más había apreciado en la vida terrenal. Y, ¿qué llamó la atención de André de Bélizal y de Jomery? Pues esto, entre los objetos más importantes que tenían los faraones, que eran un montón de péndulos, infinita cantidad de péndulos de distinto material, con diferentes formas, y dijeron, bueno, evidentemente algo acá hay, algo que estudiar. Y dedicaron prácticamente toda su vida, pero los 20 años siguientes a dedicar a cada uno de los péndulos que se encontraban y el material, y la forma, y la proporción, los tamaños, qué estaba produciendo, qué frecuencia, qué longitud de onda estaba produciendo cada uno de estos elementos con los que habían elegido ser sepultados los faraones. Acá lo vemos a André de Bélizal en su laboratorio que, bueno, luego de muchísimas investigaciones, ya llevaba mucho aquí, ya había logrado dar con lo que denominó pilas radiestésicas, que son estas semiesferas que podemos estar viendo en la imagen, y él había observado que si tomábamos una esfera, esa esfera tiene una energía en forma natural, una emisión de forma natural, que interceptada en cualquier punto de la esfera emite una radiación, pero de diferente frecuencia. Aquí que, bueno, no por nada, eran ingenieros. Aquí podemos observar la patente de invención registrado en el gobierno francés, por supuesto, Ministerio de Comercio e Industria de la República Francesa, y observemos que fue el 10 de abril del año 36, donde ellos hacen la presentación, y un año después, en el 37, es aprobada esta patente. Por supuesto que después de León Jomery, de André de Bélizal, vinieron muchas otras personas que hicieron su aporte a el péndulo universal, ¿sí? A este emisor de ondas, emisor de frecuencias. Y lo importante de todo esto, como vemos en el texto, que es un texto original, redactado por los autores, dice: la presente invención tiene por objeto
no solamente un aparato, o sea, estamos hablando ya de un aparato radiestésico, sino además de un procedimiento, ¿sí? Por eso él señala la palabra procedimiento, ¿no es cierto? Y el aparato radiestésico, pero que está basado no en los polos, sino en el magnetismo terrestre. Esto es absolutísimamente novedoso para aquel momento. Y esto lo dejan puesto, por supuesto, en la descripción que hacen de este aparato. Y además, acá estamos viendo, en la figura de la izquierda, podemos observar el diagrama presentado por los ingenieros en el momento de registrar esta invención de procedimiento y de instrumento que habían hecho. Pero se encargan puntualmente en el texto de decir que la esfera es lo más exacta posible, ¿no es cierto? Y que a su vez no tiene nada que ver con los polos de los imanes, el magnetismo natural en el cual interactúa este péndulo universal. Es más que interesante, imagínense, estamos hablando del registro de 1937, 36, 37, entre inscripción y otorgada la patente. Por supuesto, y los años anteriores de trabajo de estos ingenieros. Y aquí tenemos la belleza que es el péndulo universal. Observamos que es una esfera, como decían los autores, que está dividida al medio como un ecuador, le denominamos justamente ecuador. En rojo estamos observando de un polo al otro el meridiano eléctrico y en azul el magnético, ¿sí? Y aquí podemos ver cómo es, desde el esquema de los autores a la realidad de lo que es hoy un péndulo universal, podemos ver aquí la imagen de un péndulo que se ha abierto al medio para que podamos observar, en este caso, un péndulo con 6 pilas radiestésicas. En este trabajo, en este avanzar en el conocimiento de las funcionalidades del péndulo universal, porque sí, los autores, obviamente, Belizal, Jomery, no nos podemos olvidar de Morel, que hizo muchísimos aportes posteriores al uso y a descubrir las distintas potencialidades de este péndulo universal. Pero no nos olvidemos tampoco de determinadas aplicaciones que descubre, por ejemplo, Mika Witmaska. Mika, una polaca que vivió en Barcelona, tomó a España por su patria y trabajó muchísimo, no solamente en descubrimientos terapéuticos aplicados a los seres vivos, sino al bienestar de los seres vivos en los lugares. Lo mismo su continuadora, que es Elena Andreyuña, una española de Bilbao, que actualmente difunde todas las aplicaciones que tiene el péndulo universal y todos estamos haciendo nuestro aporte de acuerdo a la experiencia individual y al bagaje propio que cada geobiólogo o cada terapeuta trae y aplica integradamente al bienestar de las personas. A todos ellos, por supuesto, gracias, porque hoy no estaríamos donde estamos sin la posibilidad de todos los que nos antecedieron e hicieron el aporte que hoy nos permite trabajar más fácilmente. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas que nos ofrece el péndulo universal al geobiólogo? Podemos utilizarlo como un péndulo neutro, cualquiera, como podríamos utilizar, por ejemplo, este péndulo que es absolutamente neutro, ¿sí? Podríamos utilizar en uno de los puntos, nos permite el péndulo universal, esa posibilidad. Pero también nosotros sabemos, todos los geobiólogos, los radiestesistas, que de acuerdo a la forma que tenga el péndulo y al material que lo componga, va a ser, por supuesto, la sensibilidad, la resonancia con la propia persona que va a tener cada uno de los péndulos. Detectar líneas, planos, cursos de agua subterránea, napas, vetas minerales, en fin, es infinita la posibilidad porque el péndulo universal dispone de todas las frecuencias del rango visible y del rango invisible. Aquí vemos a un geobiólogo, el padre Ricardo Gerula, trabajando con una varilla replegada, que era su preferida, y que ofrece, por supuesto, las mismas funcionalidades, porque no olvidemos que el instrumento básico del geobiólogo
es el propio geobiólogo, es su sentir, es su cuerpo, su percepción, su capacidad de expandir su conciencia y ser uno con el ambiente, con el todo. Resonar en las frecuencias y sentir los lugares donde están las energías, tanto lo que viene de abajo como lo que viene de arriba. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos una imagen gráfica de todas las posibilidades del péndulo universal, divididos en semiesfera por una línea que se denominó Ecuador. Es casi, yo les diría, una pequeña imitación del planeta Tierra. Recordemos cuando los ingenieros redactan el permiso, la solicitud de patente, que ellos mismos dicen, esto no tiene nada que ver con los imanes, con los polos de los imanes, es el magnetismo terrestre, pero déjenme que les presente al chiquito de la familia. Este es el péndulo universal, yo le llamo el chiquito, porque es el más pequeño de ellos, ¿sí? Como pueden observar, tiene el anillo que yo les comentaba recién, un anillo que se gira, un meridiano electromagnético o ecuador, ¿sí? Y después tenemos tanto el meridiano eléctrico como el magnético en rojo y azul, y que nos van marcando las distintas frecuencias en las que ahora vamos a charlar, puede trabajar este péndulo. ¿Por qué le llamo el chiquito de la familia? En el dibujo de los autores hay 4 pilas. Este es 5.5, el bebé. Pero miren ustedes la diferencia, este es un péndulo de 6 pilas radiestésicas, ¿sí? O sea, son exactamente iguales, varía la cantidad de pilas y este es muchísimo más potente, por lo tanto, que el chiquitín de la familia. Y ya que estamos de presentaciones, yo amo particularmente este péndulo. Este péndulo viene protegido en esta hermosa cajita de madera porque es absolutamente mucho más potente. Este es el péndulo universal metálico y es 6 veces más potente que el más grande de los hermanitos que vimos anteriormente. ¿Sí? Es una joya y como es un instrumento que emite en forma permanente, siempre lo tenemos protegido de esa emisión en el envase correspondiente. Ahora bien, acá tenemos el esquema del péndulo universal. Acá podemos observar la semiesfera dividida al medio por el ecuador y de un polo hacia el otro, tanto meridiano eléctrico como el meridiano magnético y las distintas frecuencias que produce de acuerdo a la longitud de onda. Aquí lo vemos, el péndulo moderno que yo recién les mostraba a ustedes, que se ve mucho más clarito acá, y este punto que tiene la B corta y el signo más, cuando la anilla y el cordón coinciden con ese punto, es donde el péndulo trabaja en esa energía que es la de la naturaleza, la del bienestar, la de un bosque. Ahora bien, el péndulo universal es emisor y es receptor en simultaneidad. Por lo tanto, va a estar emitiendo una frecuencia en forma permanente, pero a su vez también va a estar resonando con el entorno con el cual se encuentre. El geobiólogo lo haya configurado pura y exclusivamente con una frecuencia exactamente igual a la que está emitiendo. No parecida, igual, necesariamente igual. Entonces, el radiestesista el geobiólogo es quien se va a poner en conexión, en frecuencia con el lugar, el ámbito en el cual está trabajando y se produce esa comunicación sensorial y extrasensorial que nosotros tenemos esa capacidad de sentir ese espacio. El péndulo universal va a estar haciendo exactamente lo mismo. Va a entrar en resonancia con determinadas frecuencias, con una determinada longitud de onda, exactamente igual a la que está emitiendo y recibiendo. Entonces se hace una triangulación, donde aumenta la receptividad, la percepción del geobiólogo por este trabajo que está haciendo mancomunadamente el péndulo universal. Y si bien poníamos anteriormente el dibujo de un cerebro, tengamos claro que es el corazón, es el sentir, es el centro del ser, donde entra en una triangulación
donde se aumenta esa resonancia, ese sentir que nos da el entorno, y además podemos percibir y recibir información que de otro modo sería mucho más difícil. Memorias de dolor, por ejemplo, en los muros, en las casas, donde una persona ha sufrido, aunque ya no esté, esas impregnaciones quedan. Y esas memorias pueden ser neutralizadas con el péndulo universal, porque si no se hace, la gente que ocupe nuevamente ese espacio físico realmente va a sentir un malestar que no va a poder encontrar una explicación. El péndulo universal nos permite neutralizar ese tipo de energías impregnadas, de hacer detecciones, de encontrar puntos como el azul magnético tan importantes para nuestra tarea. Realmente es una herramienta digna de conocer, los invito a conocerla y les agradezco este tiempo, este espacio para compartir sobre el geobiólogo y el péndulo universal. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los organizadores de la Tierra Viva.